relación, donde hablaremos de esta Casa de Cultura y las leyes de reforma. Es un gusto poder colaborar en la difusión de esta importante relación, ya que aclara por qué la Casa de Cultura forma parte de los bienes del municipio desde el 25 de junio de 1856. Es decir, es nuestra, de la sociedad civil desde hace 170 años. Con mucho gusto les doy las gracias por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos por parte del Ayuntamiento Municipal de Huauchinango y de los cronistas del Estado. Gracias. Cedo la palabra al licenciado Leiva, que nos va a hablar de las generalidades de las leyes de reforma. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Me presento para los que no me conocen, soy el licenciado Claudio Leiva. Dentro de lo que nosotros podemos conocer por profesión, que es la carrera de leyes, pues principalmente, como ya lo dijo con anticipación el ingeniero Ábalos, las leyes de reforma que comprenden un periodo de 1855 al 1873, contempló una ley de desamortización que fue precisamente el Lerdo de Tejada quien la llevó a cabo, y eso es lo que nos trae aquí en este momento, porque ayer, día 25, precisamente fue un aniversario más, que son 170 años de que fue promulgada esta ley, la cual tuvo por objeto, el objeto principal fue la división entre la Iglesia y el Estado. Bueno, en lo que a mí corresponde, voy a tratar de darles de manera general los principales puntos que comprendían estas leyes de reforma, que bien atribuidas tienen por bien considerar al licenciado Benito Juárez, quien por historia y por momentos históricos le tocó vivir esos puntos. En su momento las leyes de reforma tenían tres aspectos que llevaban el nombre de las personas que estuvieron participando. En este caso, la ley Juárez, que consistía más aspectos de administración, cuestiones de organización como los tribunales de la nación en su momento. También la ley de desamortización, que precisamente fue de Lerdo de Tejada quien la expuso, y había un tema antes que le llamaron ley iglesias, pero en realidad era la ley sobre operaciones parroquiales. También se dictó el 11 de abril de 1857, pero dentro de lo que se conoce como la Constitución de 1857, que fue promulgada en aquellos tiempos, ya se consideraron otros puntos más específicos, como fueron tajantemente la separación de la Iglesia-Estado, la creación del registro civil, que en aquel tiempo, y yo creo que mis compañeros lo van a citar, todo estaba en manos de la Iglesia. Y también empezó a manejarse la libertad del culto, la nacionalización de los bienes del clero, que uno de los puntos importantes es este espacio, que también el ingeniero Ábalos nos va a hablar, que es importante tener como conocimiento. También estuvo la supresión de los fueros. ¿Por qué? Porque hasta hoy el artículo 13 de la Constitución maneja de que no deben existir privilegios. Esa fue una ley que se manejó en aquel tiempo. La secularización de cementerios, porque los panteones pasaron a ser administrados por el Estado. Antes eran manejados por la Iglesia. Recordemos que precisamente es el punto central de la reforma, de cuando existe la separación totalmente de la Iglesia-Estado. Y una de las para mí importante también fue que se dio la libertad de imprenta en aquel tiempo, que fue conocido como la ley Fragua. Ahí se protegió, desde entonces se protegió el derecho a la libertad. Y bueno, en lo que a mí compete mencionar fue en estos puntos genéricos, pero también me permito decir que hay un filósofo histórico llamado Tomás Kuhn, que editó un libro sobre los sistemas de
de las revoluciones científicas, y él maneja que si la historia se considerara no solamente como un conjunto de anécdotas, nos podría cambiar la conciencia social si nosotros tuviéramos atención a cada uno de los fenómenos que vamos viviendo. Cada momento que vive una junta auxiliar, una junta comunitaria, una comunidad indígena, tiene sus momentos y nosotros a veces los obviamos o a veces los ignoramos, pero todo eso forma parte de la revolución, y a eso se refiere Tomás Kuhn cuando dice que la historia es importante. Tan es así que puede volverse un método para poder cambiar los conceptos que tenemos, empezando por la ciencia. La ciencia no solamente puede considerarse como un sistema de conocimientos verdaderos y metódicos. ¿Por qué? Porque nos vuelve dogmáticos. Y el dogma es algo que viene desde los conservadores. Y precisamente uno de los puntos políticos, filosóficos e históricos que se maneja en las leyes de reforma es eso, la dogmatización que traía la Iglesia manejando como un patrón de conducta que para mí en lo personal, como profesionista, no es más que manipulación. Perdón que lo diga así, pero tenemos que tener esa libertad de expresión y también esa capacidad de conceptualización para poder darnos a entender con los demás. Una de las frases o uno de los binomios que se maneja dentro de la historia es el saber poder. Lo digo como abogado. En aquel tiempo la Iglesia tenía tanto dominio que antes se calificaba a la conducta delictiva cuando eras protagonista de desacatar las leyes de Iglesia, decían que era pecado. Pero el pecado era torturado, no era castigado. Y de ahí la revolución que trae las leyes de reforma, y mucho antes de eso, cuando los derechos humanos empiezan a manejarse con la Revolución Francesa, empieza a surgir y a sustituirse el concepto de pecado por delito. Y el delito ya fue más humanizado para poderse penar a un individuo que infringía las leyes. Eso es importante para que cada persona, que cada individuo que ejerza un cargo público, que ejerza una intención de activista social, debe tener la capacidad de generar conciencia social. ¿Y qué es conciencia social? No es más que acercarnos al abismo que vamos viviendo cada uno en cada momento. Hoy por eso estamos aquí, porque el 25 de junio fue recordada una vez más la ley de desamortización creada por ley Lerdo de Tejada. Gracias y buenas tardes. ¿Quieres participar? Gracias, querido Chucho. Buenas tardes a todos. Antes que nada, medios de comunicación, como siempre, muchas gracias, autoridades municipales, amigos y amigas de Huauchinango. Muy elocuente siempre, mi querido licenciado Claudio Leiva Bustos, atinado en sus comentarios. Por supuesto, todos conocemos que es un hombre de estudio y un hombre entregado siempre a las leyes. Soy Julio Mejía, muchos me conocen. Me gusta muchísimo la historia, cosa que no pasaba antes. Voy a romper un poquito el hielo, porque cuando hablamos de historia siempre todo el mundo se aburre un poco. Primero y segundo de secundaria me fui extraordinario en Ciencias Sociales, que es donde veíamos regularmente la historia. Una vez mi papá, que tenía una enciclopedia, y mi abuelito Julio, una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, preciosa, era azul y verde agua. No sé si alguien la tuvo por ahí también. Entonces agarraba yo el libro y lo hojeaba, pero no lo leía, nada más veía las fotografías. Entonces mi papá me dijo una vez, dice, no entiendo por qué, viniendo de donde vienes, en Sandalio, que está allá arriba, de tu abuelito y de todos ellos, estás reprobando a cada rato historia. Porque no me gusta grabarme las fechas, porque no me interesan todos esos pasajes tan aburridos. Entonces me dijo, a ver, cuando vas al cine o cuando te cuentan un cuento, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Te empiezas a imaginar. Sí, pues que el niño llega al campo y se va al río y se mete a nadar y esto, y la cabeza empieza a dar vueltas. Dice, pues la historia es lo mismo. Y a partir de ahí ya empecé a sacar 7. Ya me fue un poquito mejor, ¿verdad? Ya no fue tan difícil. A través del tiempo
pues me di cuenta de que la casa que yo habitaba, que es la que está aquí enfrente, es la casa más antigua de Huauchinango, que era la casa de mi abuela, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo y de mi chosno, creo que así se dice, ¿no? El papá de tu tatarabuelo. Y resulta que efectivamente cuando llega la conquista en 1519 a México, en el sureste, y llega posteriormente en 1521 aquí al centro de lo que ahora es México y la República Mexicana, poco tiempo después pasa en primer lugar por Pahuatlán, la evangelización, y llega aquí a Huauchinango. Estamos hablando de que aproximadamente unos 14, 15 años posteriores a la conquista, se pone la primera piedra aquí donde estamos parados el día de hoy. Obviamente no es nada de lo que está ahorita, ¿verdad? Era llano seguramente todo esto. Llega, se pone la primera piedra, empiezan a trabajar lo que es ahora, o lo que fue en su momento, el conjunto conventual. Ese conjunto conventual tuvo mucha importancia y dependíamos de la arquidiócesis de Tulancingo, creo que hasta la fecha, ¿no? Hay un tema de ese tipo, ¿no? Pero el poderío que había de aquí llegaba hasta Michoacán, y Huauchinango tenía jurisdicción hasta el Golfo de México. Entonces, como buen preámbulo que dio mi querido amigo, el licenciado Claudio Leiva, es importante remitirnos, después de que habló de la federación, y que seguramente va a hablar más adelante también de la importancia que tuvo en el mundo las leyes de reforma y una posterior guerra con el mismo nombre, pero cómo influye en Huauchinango realmente, ¿no? Pues influye, hasta la fecha creo que sigue influyendo. Y es un tema por el cual hoy estamos aquí, ¿no? Un tema sin apasionamientos, ni políticos, ni religiosos, simplemente tienen que ser, bueno, ni sociales, porque cuando son temas sociales las cosas se desvirtúan, porque hay cierta ignorancia, que es lo que respalda a parte de la sociedad, ¿sí? Siempre hay honrosas excepciones, como en este caso, toda la gente que está aquí presente, que tiene interés, ¿no? Y que todos los que estamos aquí, pues conocemos la historia de Huauchinango y también los conflictos que han existido. A la par de la construcción de este bello edificio de Huauchinango, venía la casa de ahí enfrente, porque voy a presumirlo. Un hermano de los monjes que venían, que eran los dominicos y posteriormente los franciscanos, era el papá de mi tatarabuelo, y empieza a construir la casa. Cuando ellos estaban construyendo aquí, dormían en la casa de enfrente. Pasaron los años, pasaron las décadas, traían santos, que son los santos que conocemos ahora, que por leyendas o por historias o por pláticas todos conocemos, pero vivían en la casa en tanto terminaban la primera construcción de la iglesia aquí de Huauchinango. Más adelante viene la leyenda del Señor en Santo Entierro, Jesucristo Santo Entierro, que todos creemos y todos somos devotos de mi querido Santo Entierrito, como le llamamos ahora, y que le hacemos de la mano de una feria de las flores, una feria también para él, y que hasta la fecha nos cuida. Y creo que Huauchinango es un pueblo muy feliz y un pueblo muy religioso, pero también es un pueblo donde hay muchísima gente que está interesada en conocer la otra parte de la historia. Y voy a volver a lo mismo, lo que acaba de narrar precisamente mi querido Claudio. Huauchinango hasta la fecha, en esta parte, ha tenido sus inconformidades, no quiero decir conflictos, porque un conflicto prácticamente nunca termina. Y aquí ha habido acuerdos. Y no quisiera entrar a un fondo de un asunto que yo no puedo dominar, porque yo vengo nada más a hablar de lo que conozco en primer lugar como cronista independiente que soy y como invitado de mi querido Jesús, pero también como abogado, como dice el licenciado Claudio. Y yo creo que las leyes de reforma o la Constitución del 54, del siglo antepasado, 1854, es la constitución de las constituciones. Recordemos que Morelos, con sus sueños de la nación, ¿no? Sueños de la nación, recopila los primeros sentimientos precisamente de esa etapa de evolución que tenemos de ultramar prácticamente, ¿no? Cuando llegan los españoles, la conquista, los criollos, los mestizos y la clase completamente extrema, que es o una clase muy alta o una clase demasiado baja, pero no había prácticamente una clase media, ¿sí? ¿Quiénes tenían acceso a poder estudiar? Únicamente los que eran criollos o los que eran españoles. Los mestizos casi no, o de plano no. Y Huauchinango tuvo que ver con eso también.
Entonces, por eso la gente se acercaba a las iglesias para poder estudiar y poder aprender, porque además las misas eran en latín, no eran en español, ¿sí? Va avanzando la evolución. En 1824 surge una primera constitución. Todavía estamos dentro de la época de la dictadura, de las 11 veces que fue dictador o presidente de México Santana, y que tiene que abrirse a todo el mundo para poder caerle bien a todos, porque ya nadie lo quería. Sin embargo, es cuando esa clase conservadora, que es lo importante de lo que tenemos que hablar ahorita, es quien vuelve a buscarlo para que nuevamente venga. Él estaba exiliado en Colombia, para que venga nuevamente para salvar la patria, ¿sí? Entonces, aquí se empieza a dividir la sociedad entre conservadores y liberales. Antes no había partidos políticos, gracias a Dios. Ha de haber sido bellísima esa época. Ahora voy a hacer un paréntesis, pero ayer dieron pauta a 2 nuevos partidos en México, cosa que para mí es indignante, porque en un pueblo con tantos problemas y con tanta pobreza, es paréntesis, ¿eh? No es posible que sigamos manteniendo esos personajes. Cierro el paréntesis. Conservadores y liberales. Tanto de los conservadores como de los liberales había extremistas, ¿sí? Y había moderados, había de las dos partes. Y es por eso que no podemos llegar hasta la fecha a una conclusión legal en México. Como bien dice mi querido Claudio también, la Constitución del 57, es el fundamento para que en la actualidad sigamos viviendo como vivimos. Hablamos de la ley de imprenta, hablamos de derechos humanos también, hablamos del panteón, pero hablamos también del registro público de la propiedad y del registro civil, porque antes no existías si la iglesia no te daba el palomazo y si no existías dentro de sus padrones clericales, ¿sí? Entonces, ¿qué se propone ahí? Que efectivamente tanto la ley de amortización, las propiedades, todo lo demás, pero también ya existes ante la ley y ante el gobierno en turno, ¿sí? Juárez no dictó las leyes. Había un grupo de constituyentes impresionantes para la época, muy adelantados a su época. Tan fue así que en 1917, con la Constitución en el momento y en la época de Carranza, que tampoco lo propuso él, también tenía sus constituyentes, se retomó básicamente el 100% de la Constitución del 57. Y a pesar y además de todos los cambios que hay todos los días en la Constitución mexicana y hasta la fecha, sigue como alma y como cimiento la Constitución de 1857. Hago ese reconocimiento y por eso le llamo para mí la ley de leyes, la ley de amparo. Ahí en primer lugar, por primera vez se toma en cuenta, vejada en este momento a partir de noviembre del año pasado, completamente vejada por las circunstancias de este país en estos momentos, pero también existe, que es el derecho precisamente a las garantías individuales. Ahí nacen las 29 garantías individuales también, que es el derecho de tránsito, que es el derecho de imprenta, bueno, en su momento así se le llamaba, que ahora los medios de comunicación lo pueden tener, pero también hablaban hasta de los días festivos. O sea, fue una revolución que cambió no solamente a México, sino también al mundo, porque de la mano de los liberales viene la Revolución Francesa. Y cuando la Revolución Francesa en esa época, a mediados del siglo XIX, es una inspiración para muchos países, específicamente en los derechos humanos, de la fraternidad y de la libertad, ¿sí? Pero la libertad en general, ¿sí? Y precisamente ahí viene el tema que hoy nos acontece, que es que todavía en la de 1824 decía que la única religión que tenía que existir en México era la religión católica. Y en la Constitución del 57 ya se da la libertad de poder creer en cualquier culto religioso. Y de la mano de eso, también la libertad del trabajo. Ahí digo, no había profesiones como tales, pero era la de industria y comercio, se llamaba la libertad de industria y comercio. Ese es el primer avance que yo quiero dar dentro de mi intervención. Espero haber sido claro, genérico, y la posición que me resguarda por lo que a mí me interesa de manera personal. Muchas gracias. Gracias, Julio.
Yo quiero platicar sobre un documento que existe aquí en Huauchinango en el Registro Público de la Propiedad. Aquí traigo una copia. Nada más que el documento original menciona leyes, reglamentos, fechas, pero no los explica. Entonces hice una transcripción con comentarios dentro del documento, y lo voy a leer. Certificado de inscripción. Les repito, este es del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Con fundamento en los artículos 117 al 124 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, así como del 108 al 120 del reglamento de dicha ley, el suscrito registrador público de la propiedad en la circunscripción territorial de Huauchinango, Puebla, licenciado Rubén Darío Garrido Torres, certifico, de aquí ya viene lo interesante, que en el acervo registral, bajo la partida 50 del libro 6, tomo 2, de fecha 17 de mayo de 1907, consta inscrito lo siguiente: en la ciudad de Huauchinango, a las 9 de la mañana del día 17 de mayo de 1907, ante mí, Néstor Luis Domínguez, el bisabuelo de Néstor Vargas, bisabuelo de Gustavo, escribano encargado del registro público de este distrito, compareció el jefe político, coronel Carlos Betancur Molina, el papá del ingeniero Carlos Ismael Betancur, de quien todo mundo sabemos, ¿verdad?, que fue gobernador del estado. Vecino de esta ciudad, casado, mayor de edad, a quien certifico conocer lo mismo que su solvencia en el pago del impuesto personal. El mismo jefe político, señor coronel Betancur, con las facultades que le fueron otorgadas, procedió para su registro un contrato de usufructo en favor de la Escuela Benito Juárez, representada por el profesor Sabino Rodríguez. El usufructo, ¿qué es, por favor? Bueno, es una figura legal donde una persona que es titular del terreno lo transfiere para, como la palabra dice, para usar y disfrutar. Entonces yo creo que aquí había una escuela, ¿no? Me imagino yo, o algo para… Sí, la Escuela Benito Juárez, que es la… Ese es el usufructo, perdón. Sí, que es la antecesora de la Escuela Betancur. La Escuela Benito Juárez fue la escuela de niños, pero también estaba la escuela de niñas. Y en un momento, en 1946, cuando se inauguró la Escuela Betancur, se fueron los niños de la Benito Juárez y las niñas de la otra escuela a la Escuela Betancur. A nuestro amigo Tito Romero, que, pues bueno, que tantas veces contribuyó con sus comentarios. Él fue iniciador de la Escuela Betancur. Él llegó de la Escuela Benito Juárez a cuarto año de primaria en la Betancur. Bueno, el profesor Sabino Rodríguez, igual, una persona que sus descendientes vivieron aquí en Huauchinango, el doctor, bueno, y personas de muy alto nivel, entre ellos el doctor Rodríguez Cuevas, el oncólogo, era nieto de él. Bueno, y dice, del cual aparece lo siguiente. Ahora sí va a lo mero interesante, que en este distrito, con fecha 29 de diciembre de 1877, el jefe político Francisco Cravioto de este distrito, con las facultades otorgadas con arreglo a la ley del 25 de junio de 1856, repito, con arreglo a la ley del 25 de junio de 1856. Esa ley es la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas. La ley es la primera
de las llamadas leyes de reforma. Es la primera. Y su reglamento, usando la facultad que concede el artículo 29. Ese artículo menciona que las escrituras de adjudicación se otorgarán por los representantes de las corporaciones que enajenen, es decir, transferir la propiedad o posesión de un mueble o inmueble de una persona a otra. Pero si estos se rehúsan a hacerlo, la adjudicación se verificará por la primera autoridad del distrito. Esto quiere decir que la iglesia no firmó los documentos, pero de acuerdo al artículo 29 de esa ley, la máxima autoridad de Huauchinango, que en ese momento era el jefe político, Francisco Cravioto, firmó los documentos. Este es el punto importante de por qué la Casa de Cultura pertenece a los bienes municipales. Aquí está el documento. No hay que creerse de falsos profetas, personas que dicen que tienen 7,500 gentes que quieren tomar estas instalaciones en beneficio de la iglesia. Es una vil mentira y el soporte documental lo tenemos. Luego, de la misma ley y circulares relativas, muy especialmente la del 9 de octubre. La menciona, pero no es trascendente en este caso. Es una circular que eliminó el cobro de derechos por la adjudicación de propiedades desamortizadas y el plazo forzoso de 3 meses para ejercerse ese derecho si el beneficiario es indígena. No era el caso. Entonces, esto no es trascendente. Y 11 de noviembre del propio año, que es una resolución que el presidente sustituto, Ignacio Comonfort, emitió para proteger las tierras comunales indígenas de la ley Lerdo. También no aplica a este caso. Esta circular aplica para las propiedades comunales, porque antes las poblaciones indígenas tenían propiedades comunales. Creo, o yo he escuchado aquí en el rumbo, creo que nada más Coachicala tiene su propiedad comunal, creo. Vuelvo al tema, dice. Se adjudica desde ahora y para siempre la propiedad, posesión y dominio que se tiene del edificio que ocupa la Escuela Benito Juárez. Dice, se adjudica desde ahora y para siempre la propiedad, posesión y dominio. ¿Más claro? ¿Verdad? Cuyas señas identificativas son las siguientes. Al norte, con terreno. Al sur, con la casa cural. Al oriente, con calle del pueblo. Al poniente, sin pagar ningún censo. O sea, como está un poco o mucho vago, pero es la Escuela Benito Juárez. Quien nos puede platicar de eso porque lo vivió, el maestro Ángel Castillo. Él estudió aquí en 1930. Extiendo la presente escritura para que sirva de título, quedando otro ejemplar protocolizado en el archivo de esta oficina, firmados ambos por el jefe político y ciudadano síndico. El impuesto del timbre fue cubierto debidamente, según aparece, de 3 timbres fijados en el testimonio de referencia, y para efectos legales hago registro, extendiendo testimonio, dejando agregada al libro 7º debidamente requisitado. Se expide el presente certificado de inscripción a solicitud del ciudadano Jesús Rodríguez Dávalos, Puebla, 7 de octubre de 2019. Como yo también anduve metido nosotros, en el asunto de demostrar que es propiedad municipal, pues yo solicité el certificado. Aquí está una copia
y se la voy a entregar a las autoridades municipales. Ahora, quiero platicar, saliendo un poquito del tema, pero creo que son curiosidades, vamos a decir. Mismo Benito Juárez, en relación a lo que dijo Julio, él estudió sus primeras letras con los sacerdotes en Oaxaca, porque en sus memorias dice, no había otra manera de aprender de estudiar, de aprender a leer y escribir. Tenía que ser en las iglesias. Vamos a hablar de 1813, 1814, cuando él tenía 6 o 7 años. ¿Sí, verdad? Leía zapoteco, hablaba zapoteco, es cierto. Luego, Julio habló de la Constitución de 1824, es la primera Constitución del México independiente. Ahí, por el estado de Puebla, participó Atenógenes Castillero. ¿Quién era? Fue un maestro que estuvo aquí. Él dio clases aquí y fue maestro de Rafael Cravioto. Está documentado en el Huauchinango histórico de don Sandalio Mejía. Atenógenes Castillero. Fue constituyente de la Constitución de 1824. Vivió en Huauchinango, no sé qué tanto tiempo, pero está registrado que dio clases aquí a Rafael Cravioto. Vamos a hablar de 1830, 1835, o sea, antes de las leyes de reforma, pero personajes que estuvieron aquí. Ahora, regresándonos al tema, pues le cedo la palabra al licenciado Leiva o al licenciado Julio, quien quiera participar. Es importante, cuando ya somos ciudadanos poblanos, tener conocimiento de donde estemos, cuando menos canalizar lo que vive cada municipio o cada comunidad. Este documento que leyó el ingeniero Ábalos señala dos cosas aparte de lo que me preguntó, que era un usufructo. Al último termina diciendo que queda en dominio. Una de las características o generalidades que tiene la seguridad de la tenencia de la tierra son 3: uso, disfrute y el dominio. Es decir, que este terreno ya no pertenece a la iglesia. Desde ese momento en que está clasificado, está tipificado dentro de la norma. Yo había ya estudiado ese documento, tiene 3 detalles, porque nada más cuenta con 3 colindancias y no tiene medidas. Entonces habría que entrar en un proceso de regularización, que no es mucho que hacer, solamente desde que cuando uno quiere. Lamentablemente es cuando pasamos se nos olvidan las cosas también, porque también tuvimos la oportunidad de hacerlo, lo intentamos, pero a veces las condiciones no se dan y es muy difícil tocar temas, como decía el licenciado Julio. A veces son temas escabrosos que hay que entrar al toro, pero cuesta trabajo a veces evitar la politización. Pero este terreno debe de contar ya con una escritura, pero también se le deben tomar medidas. Porque medidas me refiero a la extensión física, para que se legalice debidamente, porque nada más cuenta con 3 colindancias, le falta una, hay que especificarla, y también sus medidas, y se tiene que manejar ya un documento para que se especifique dentro de si va a pertenecer al municipio o al estado, pero no puede pertenecer a la iglesia, simple y sencillamente por la ley de desamortización. Las iglesias no pueden adquirir propiedades, pueden tener un permiso para ejercer su devoción. Y vaya, es importante de que a nadie nos puede prohibir tener un credo, pero lamentablemente dice un lema de latín, lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley y se tiene que aplicar en este caso. Porque como lo comentaban hace rato, todo
que ponerle cascabel al gato aquí, porque si no se vuelve un protagonismo de que le cierran, le abren, le cierran, le abren. Y la verdad es que hay un reglamento que regula la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, donde dice específicamente qué es lo que puede hacer en la iglesia. Y la verdad, ellos pueden usar un espacio siempre y cuando tengan la autorización. Por eso todas las congregaciones que se manejan cuentan con un registro para que puedan ejercer su devoción, ¿no? Lamentablemente a veces se presta manipulación, utilizan la fe para poder generar otro tipo de aspiraciones o de intereses, pero aquí yo no le veo mucho. Ya lo dijo el ingeniero Ábalos, ya está la base, pero hay que hacerla más eficaz, más sustancial, hay que hacerla más tangible para ver, porque yo quiero pensar que nada más está el registro, pero habría que ver si está la escritura, y yo quiero pensar que no está. Entonces hay que darle figura jurídica a eso. Ese es mi comentario. Yo creo que, volviendo a la ley del 57, como bien lo decías, cuando se separa la iglesia del Estado y cuando empieza la desamortización, se especifica en la Constitución del 57 que todas las propiedades de culto son exclusivamente para eso, para el culto, ¿sí? No puedes estar teniendo otras propiedades con otros propósitos o con otros objetivos. No voy a abundar más en eso, como lo estamos diciendo, porque hay apasionamientos, como lo hablamos en un principio, políticos, profesionales, pero también sociales. Y cuando son sociales, desafortunadamente, de la mano de esos movimientos viene la falta de información. Yo lo que podría pensar es de que sí debe existir algún documento legal que respalde esto, porque el registro público de la propiedad se basa precisamente en el registrar los documentos que existieron, y en este caso son las escrituras públicas, ¿sí? Notarios públicos existen desde hace muchísimos años. Seguramente en esa época, por medio de las facultades que tenía el jefe político, seguramente se emitió algún documento, como lo decía Chucho ahorita, que firmó también seguramente uno de nuestros personajes, Cravioto, familiares aquí, por cierto, tuyos, ¿no? Don Francisco decías, Francisco Cravioto, que fue jefe político, y entonces tiene validez porque precisamente viene derivado de las leyes de reforma. Eso por un lado. Por el otro, pues el Estado de Derecho es lo que actualmente tiene que respaldar a las decisiones en México. Por el otro lado también, esta propiedad posiblemente ni siquiera sea del ayuntamiento. Yo creo que podría ser ya federal en este caso, o federal en manos del INAH, porque es un edificio histórico. Tuve la oportunidad de ser director de cultura. Aquí está la directora, que la saludo con cariño y con respeto. Y hubo una persona durante mi gestión que se encargó de poner lonas aquí afuera. Entonces, la ley de bienes nacionales y de monumentos históricos te dice específicamente que no puedes hacer mal uso de los edificios y de las propiedades históricas y de las propiedades de la nación. Hubo otro personaje también hace como 7 años que rentaba el kiosco, un personaje que estaba trabajando en el ayuntamiento, y pues tampoco era correcto, ¿sí? Digo, de hecho, la semana pasada tuvo un tema por ahí la señora presidenta de México, porque habían rentado el castillo de Chapultepec. Y bueno, yo creo que se pueden llegar a acuerdos, y siempre va a haber ventanas para poder hacer las cosas, pero siempre dentro de un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho debe respaldar todo lo que estamos hablando ahorita, y por supuesto con los especialistas que son ellos, se puede respaldar. Además de eso, creo que ha habido 3 o 4 conflictos, no quiero decir conflictos otra vez, desencuentros o malos entendidos para poder querer reclamar la propiedad de este edificio, pero han concluido bien, y en esa conclusión bien, yo creo que se firmó algún acuerdo, y esos acuerdos abonan precisamente para poder definir y poder delimitar las propiedades, ¿no? Al final de todo esto, y como hemos podido ver ahorita en el Mundial, voy a estarle brincando de ese lado porque son ejemplos creo que muy claros y muy palpables, de que cuando los mexicanos decidimos hacer algo unidos, lo hacemos. Ya ganamos 3 partidos. Ya salimos a las calles y somos muy felices.
porque somos un pueblo que necesita buenas noticias. Pero ya nos dimos cuenta de que unidos podemos hacer muchas cosas. Y no voy a entrar en conflictos ni políticos, ni temáticos, ni de pueblos mágicos, pero creo que nos estamos quedando muy atrás en Huauchinango por falta de unidad, porque somos bien envidiosos y bien groseros. De verdad, yo llegué hace 6 años, después de estar 20 años fuera de Huauchinango. Cuando me fui de mi pueblo hace 26 años estaba muy mal. Ahorita regresé, está peor. Y todo el mundo voltea y le echa la culpa a las autoridades. ¿Y dónde queda la sociedad civil? ¿Dónde queda la gente que tira la basura? ¿Dónde queda la gente que le tira a Chelito, que es una promotora artística en general, voy a decirlo de esa manera, porque es arte lo que hace, si llevas tantos años haciéndolo? Su hermano, por cierto, que está aquí, y bueno, otras personas que están aquí también, que son huauchinanguenses porque nacimos aquí, pero también hay gente que llegó de fuera y que tiene buenas intenciones, ¿sí? Pero sin embargo, estamos empecinados, y yo no sé cuál es la maldición de Huauchinango, donde nos estancamos. No voy a decir el nombre de que yo considero que vino a estancarnos, pero dijo que nos iba a adelantar 30 años, porque yo conocí de esa época para atrás y conocí de esa época para acá. Y de verdad creo que ahí se empezaron a romper esos lazos de amistad, de familia, de valores, de respeto, de la buena vecindad, de simplemente salir a barrer tu calle todos los días. Yo recuerdo 2 personas, la señora Castelán, aquí por doña Lilia, y don Filemón Suárez afuera de la panadería, aquí adelante. Y había muchísima gente más. Yo lo hacía, mi abuela me ponía aquí afuera a barrer la calle. Y ese tipo de valores ya no hay, ¿sí? Hubo un valiente que sacó un tianguis del centro, y lo digo un valiente porque yo vivía aquí enfrente, y los domingos a las 6:30 de la mañana, cuando empezaban los compact discs, un muchacho de Tulancingo con una bocina de 2 metros me ponía en mi ventana a las 6:30 de la mañana los domingos la música. Y bueno, pues tenía yo sed a esa hora, no sé por qué, pero era domingo de sed, de la mala. Pero bueno, voy a eso, y quiero cerrar con eso, no quiero abrumarlos con mi plática, que la estoy haciendo más personal, pero tiene mucho que ver la característica de las leyes de reforma con Huauchinango. Recordemos que durante la época de Juárez hubo obviamente leyes de reforma, pero también hubo poco antes, en el 47, una invasión norteamericana, y tuvimos también una invasión francesa, y también había intereses ingleses e intereses españoles con regresar aquí a México. Afortunadamente, Juárez, con la gente con la que trabajaba, como Melchor Ocampo, por ejemplo, como el mismo Degollado, que mucha gente no sabe por qué es Huauchinango de Degollado, o que estamos próximos ahora, y yo le pediría mucho aquí a las autoridades que nos apeguemos mucho, por favor, a la historia, ahora que viene el aniversario de la ciudad, porque no todo pueden ser muñecas, no todo puede ser rifas ni concursos de comida, eso no. Para eso está la feria, para eso hay otro tipo de eventos, para eso está la feria de la enchilada. Yo creo y les pediría de verdad, en mi nombre exclusivamente, de que nos apeguemos a la verdad, porque la ignorancia es muy peligrosa, porque cada vez hay más ignorancia en México. Yo quisiera que saliéramos a la calle y le preguntaran a un joven de entre 13 y 16 años qué significa Huauchinango y no sabe. O preguntarle a alguien de 40, 50 años y tampoco sabe, ¿sí? Y es terrible eso, es terrible de manera personal, porque toda mi familia nació aquí en Huauchinango y somos de cepa, como la tuya, como todos los que están aquí, ¿sí? Y es una verdadera vergüenza que no sepamos. Y entonces, mi invitación es a no retroalimentar esa ignorancia, ¿sí? Con cosas que no son nuestras. El chile en nogada, por ejemplo, a mí me encanta, es de los mejores platillos, pero no son de la Sierra Norte. Yo no sé en qué momento empezaron a hacer ferias del chile en nogada aquí en Huauchinango, cuando tenemos muchísimas otras cosas, obviamente los tamales de Coahuila, pero no solamente Coahuila, tenemos más sierra. Somos 47 comunidades que tenemos, no solamente es Coahuila, hay muchísimos lugares donde la gastronomía está en un top y no la explotamos. Entonces voy a insistir, y perdón, la última vez lo voy a decir, no quiero caerles gordo, pero sí yo les pediría encarecidamente, digo, aquí tenemos iba a decir un ejemplar, pero soy así muy feo, así como como una especie de espécimen. Un gran historiador. Él no nació aquí en Huauchinango, ¿sí? Él llegó
con otra de los grandes fenómenos que hubo en Huauchinango, que fue esa migración de la gente que llegó aquí por trabajar en Petróleos Mexicanos, su papá, ¿sí? Mi abuelo materno también llegó desde Monterrey en 1937, don Mauro Garza, con su hermano, y así muchísima gente que llegó aquí a Huauchinango y que aportó a Huauchinango. Y que desafortunadamente, bueno, lo mismo hace 30 años creo fue, cuando llegó cierto personaje, pues todo se fue para atrás, yo no sé en qué momento. De la mano de eso llega el 92, cuando Huauchinango vivía de Petróleos Mexicanos exclusivamente, 1,250 trabajadores llegaron a laborar aquí en Huauchinango. Y te hablo de los años 80 y principios de los 90. ¿Qué te quiere decir eso? Eran 1,250 familias con supersalarios. Cuando el distinguido Salinas de Gortari decidió llevarse de aquí de Huauchinango la subgerencia Ducto Centro, se llevó a 700 trabajadores, que si estuvieran trabajando hoy aquí tenían salarios entre 50 y 150 mil pesos mensuales. ¿Saben qué derrame económica dejaría para el pueblo? Y ni el diputado federal, ni el diputado local, y creo que tenemos hasta un senador, tenemos reciente un gobernador, nadie metió las manos. En 2009, cuando fue una de las más grandes injusticias que han pasado en México y en el mundo, con la compañía de Luz y Fuerza, lo mismo. ¿Dónde estaban nuestras autoridades? Hace 3 meses emitieron un decreto terrible, de lo peor que le puede pasar a México, y volviendo precisamente a la ley del 57, y a la del 17, y a todas las reformas que han pasado, y a la ley de amparo. ¿Alguien ha escuchado de que la ley no es retroactiva? ¿De que la ley no es retroactiva? ¿O de la retroactividad de la ley? ¿Qué se imaginan que es eso? Bien fácil. Te van a obligar a casarte con tu novia del kinder, así de fácil. Es un ejemplo muy burdo, pero es el tema. Y a 93,000 jubilados, pensionados, les rebajaron entre el 30 y el 70% su pensión. Y ni el diputado, ni el presidente, ni la presidenta menos, ¿sí? Ni el diputado federal, la diputada federal, que brilla por su ausencia, ¿sí? No han hecho nada por eso. ¿Y saben por qué? Porque ignoran la historia. Así de fácil. Lo dijo bien Chucho y lo dijo bien Claudio. Tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla. No es nada más un dicho para que todos digamos, sí, hay que conocer lo que pasó en el 68. México no es el 68. México es más que todo eso. Vuelvo e insisto y cierro con esto, si me permiten. Me encanta el monólogo. Volteemos a ver a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Qué unión tan maravillosa tenemos como mexicanos. Y estamos brillando en todo el mundo. Todos pensaban que Estados Unidos, por su calidad de vida, por sus instalaciones, por todo lo que quieran, por la misma seguridad que garantiza un país de primer mundo, iba a estar allá a los ojos o en Canadá. No. Resulta que México, con la inseguridad, con la falta de empleos, con con todo lo que sabemos aquí, nada ha podido tumbar el corazón de los mexicanos. Y Huauchinango es mexicano, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, autoridades, les pido encarecidamente que no aportemos a la ignorancia. Se vale todos los eventos sociales que quieran hacer, pero también se vale que la gente se entere de quién fue Huauchinango y qué representó. Porque tuvimos también que veres en la época de los Cravioto con Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Hubo gente de Huauchinango y de la gente de los Cravioto que tenían comunicación constante con el imperio, ¿sí? Y también en su momento tuvimos una parte muy importante para el triunfo de la batalla de batallas que fue la del 5 de mayo. A cualquier parte del mundo que tú te vayas, nadie conoce ni Hidalgo ni la independencia. Todo el mundo conoce a México por 5 de mayo, así te dicen, en el país donde estés. Y precisamente fue así. Sí, claro, piensan eso. Y los huachinantecos, como decía Porfirio Díaz, y lo dijo, así lo dijo, desde que vi la entereza con la que llegaron los huachinantecos al campo de batalla, me di por convencido de que este va a ser un triunfo seguro. Y llegaron los zacatecos también, y llegaron los tetelenses. No nada más fueron los... ¿Cómo se llama? Los zacapuastlas. De hecho, en Zacapuastla no vivían liberales, ahí vivían conservadores. A los poblanos, a mí me cae regordo que me digan poblanos, perdón, estamos en los medios, pero me cae regordo. Yo soy huasteco, soy serrano, ¿sí? Tenían una comida preparada para 5,000 franceses.
Las cartas que le escribía Zaragoza a Juárez pidiéndole armas y Juárez le pedía al ministro de Guerra, que era poblano, que lo surtiera de armas porque habían llegado 2,000 personas descalzas que venían aquí de la sierra y de la mano le pidió 2,000 pares de guaraches. Lo pueden ver en los libros de Paco Taibo, el Patria 1, 2 y 3, porque ahí vienen narradas las cartas de Zaragoza, y le manda, en lugar de armas, le manda picos y palas. 18 de noviembre de 1910, una mujer valiente, valientísima poblana. ¿Quién era? ¿Cómo se llama la casa que está de justicia allá en la venta? Carmen Cerdán. Cuando llegan a atacar la casa de los Cerdán, sale ella al balcón y grita: Poblano está iniciando la Revolución Mexicana el día de hoy. No pudimos esperar más. Únanse a la revolución. Llegaron, los masacraron, a ella no, a sus hermanos, entraron, hicieron lo que quisieron. ¿Saben cuántos poblanos fueron a ayudar? Ni uno, ni uno. Y todo precisamente porque siempre hemos manejado dos banderas en México, ¿sí? O somos un lado o del otro, ¿sí? Insisto nuevamente, vamos a acabar con la ignorancia. Autoridades, gracias, y ya no voy a hablar porque no me quitan el micrófono. Gracias, Julio. Yo en lo personal, nada más considerando que están aquí ahorita los regidores también, es bueno que se conserven unos datos que tiene este documento. Miren, este es un certificado que expide precisamente el Registrador Público de la Propiedad, pero cuando el ingeniero lo pidió se encontraba Eliseo Rubén. Si ustedes van ahorita, se los va a expedir el que esté actualmente. Pero estos datos que son la partida, todos los que han tramitado la escritura van a entender de lo que estoy hablando. La partida 50 del libro 6, tomo 2, de fecha 17 de mayo de 1907, se registró un contrato, pero tomando en cuenta de la palabra retroactividad que utilizó el licenciado Julio, también existe otras figuras que se llaman derogación y abrogación. Las leyes se derogan, las normas se derogan y se abrogan. Se quitan totalmente o en parte. ¿Qué significa esto? Que el jefe político ya no existe como figura legal. Es historia. Por eso les hablé hace un rato de la escritura. Todos los que tienen una escritura, cuando ven sus datos de registro, hasta abajo también dice que existen copias en el acervo. Entonces habría que ver si este contrato que está señalado aquí existe, porque va a pasar a la historia. Pero también dice que le ceden el dominio a la secundaria Benito Juárez, a la escuela. ¿Qué significa eso? Que la escritura debe estar a nombre de la Secretaría de Educación Pública en un momento dado. Pero también tiene que ver eso el municipio. El municipio, y los regidores lo saben, cuando se hace una obra pública, y en este caso que va a ser trascendental, como por ejemplo ahorita el rastro que se va a mover, hacen una escritura pública y tiene que estar a nombre del municipio. Lo mismo así. Si ustedes van a las juntas auxiliares también, cuando les dan un apoyo, tienen que tener ya su escritura de cada escuela, pero están a nombre de la Secretaría de Educación Pública. A eso me refería hace un rato cuando les decía que tiene que haber una escritura. ¿Por qué? Porque va a regular los vicios que tiene esto. Nada más existen 3 colindancias, no tiene medidas, y eso requiere para que haya eficacia jurídica. Ese es mi comentario nada más, y creo que el último. Gracias. Sí. A eso me refiero. Pongo de ejemplo porque aquí dice que es para una escuela, pero también si consideran ya como un vestigio histórico lo que exista aquí, pues sí va a intervenir el INAH según la institución que corresponda. Quien se la pueda adjudicar, a ellos tienen que dirigirse a la instrucción para que se elabore la escritura correspondiente, dependiendo a la institución que se le vaya a dirigir. Ese es el punto. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero hacer ya para cerrar algunos comentarios. Con respecto a las colindancias, yo vi un documento del 2018 en donde menciona las 4 colindancias. Tiene una superficie de 1,600 metros, creo que 1,604 las instalaciones. Existe el documento. ¿Sí? Bueno. Sí. Las escrituras
creo que se mandaron a hacer en la administración de Gabriel Alvarado. O sea, pero en la etapa final. O sea, no sé si se concluyó el proceso o no. Habría que preguntarle primero a Gabriel y en segundo a Gustavo Vargas. No. Perdón, hay un archivo donde están todos los bienes que pertenecen al municipio y hay una lista. Ahí puede estar. Aquí están las propiedades. Sí. Bueno, en ese momento. Porque como comentario, resulta que la presidencia municipal no tenía escrituras. Las hicieron en el 2003, me parece, 2004, con Carlos Miguel Ignacio. No tenía escrituras después de 140 años. Y así algunos bienes municipales. A ver, lo que decía Julio respecto a las migraciones, ¿verdad? ¿Por qué Huauchinango es diferente a Zacatlán, a Chignahuapan? Porque aquí hubo la primer migración de los arrieros. Fue cuando llegaron los Cravioto. Porque Huauchinango, desde la época de la intervención francesa, se le conoció como la Puerta de Oro de la Sierra de la Huasteca. Eso viene de esa época, 1865, 1866. Luego vino la migración de la Compañía de Luz. Llegaron hindúes, llegaron ingleses, llegaron canadienses, llegaron franceses, llegaron estadounidenses. Precisamente, creo que no hay ningún ultra aquí ahorita, ¿verdad? Tengo entendido que don Emilio Oltra, digamos, llegó de España, llegó a Brasil y de Brasil se vino para acá. O sea, son las migraciones originadas por la Compañía de Luz. Y don Emilio, pues, yo no he escuchado de otra persona más capaz que él para las maniobras. Es una leyenda. También es una, digamos, es una migración que llegó, pues, yo creo que, digamos, en la época de la construcción del sistema hidroeléctrico, Necaxa, ¿verdad? Después, la migración de Pemex, hubo varias. Hubo una en el 37, luego hubo otra en los años 50, cuando llegó el señor Benavides, luego en el 60, ahí llegaron, pues nada más mi papá. Bueno, eran varios, pero resulta que les dieron a escoger Agua Dulce, Salamanca y Huauchinango, y Catalina más bien. Y pues mi papá fue el único que se vino a Catalina. Todos los demás prefirieron Agua Dulce, Salamanca, porque en 1959 se cerró la refinería de Matarredonda, Veracruz. No sé cuántos trabajadores eran, pero a mi papá le tocó ese cierre y lo movilizaron a uno de esos 3 lugares. Él decidió Catalina. Y la última fue en el 73, cuando llegaron alrededor de 60 trabajadores. Algunos, o la mayoría, se regresaron a Ciudad Madero y algunos se quedaron aquí a hacer, pues, historia también, ¿verdad? Y con respecto a lo que dice Julio de Huauchinango, pues, les he de platicar que Huauchinango es más antiguo que la Ciudad de México. Huauchinango se fundó en 1116, cuando Teotihuacán cayó en desgracia. Se fundó Huauchinango y Zacatlán. La Ciudad de México en 1325. O sea, Huauchinango tiene 209 años más que la Ciudad de México, pero pues prosperó de diferente manera. De Guadalajara, de Monterrey, no sé, pero se me hace que son más nuevas todavía. Y bueno, pues hasta aquí es mi participación. Julio quiere dar una. A ver. En la página 59 de Huauchinango Histórico
dentro del capítulo de propiedades municipales, dice, Escuela Benito Juárez, no hay fuentes que determinen con exactitud la fecha de la erección y fundación de este plantel, y solo por hipótesis se puede asegurar que el edificio fue construido en la época de la colonia. Como lo denota la especial estructura, que coincide con la clase de construcciones de aquel tiempo, además corresponde un anexo en otra época, que es el templo parroquial. Hasta hoy no ha sufrido edificio, hablamos del 42 más o menos, cuando se escribió este libro, más que la ligerísima modificación para adoptarlo en continuo crecimiento del alumnado, pero sin perder de vista en lo absoluto su característica de una vetuosa construcción que no corresponde de manera alguna al uso que se le destinó, o sea, al uso de la iglesia. Yo creo que era para que habitaran aquí los clérigos. Y sí a sistemas de enseñanza que corrían parejos en la época, sus costumbres y sus necesidades, que no pueden ser la misma en la actualidad que el centro docente de la importancia como este, y merece mucha y principal atención. La suposición en la que el local fue construido hace muchísimos años, dice don Sandalio, la vi corroborada en una memoria municipal de 1842, en el cual abunda también una cierta incertidumbre, que menciona incluir en sus presupuestos de egresos de ese periodo las sumas necesarias para cubrir los sueldos del magisterio. O sea que hablamos de que en 1982 ya se le pagaba a maestros para que dieran clases aquí, con productos del mercado y de las cantidades suficientes para la reposición de algunas de las partes del edificio, ya que están en malas condiciones. Sigue hablando de corroborar y habla aquí de que en 1936 la escuela se llamaba la Lancasteriana. O sea, ya hablamos muchísimo tiempo atrás. Sistema de enseñanza mutua que Bell y Lancaster divulgaron en Londres en 1822. O sea, voy a remitirme un poco a lo que hablábamos hace rato. Cómo Europa también se fundó y se fundamentó en esfuerzos de México, en especial en esa época de la Reforma. El gobierno centralista de México adoptará por expreso en 1936, previniendo que las juntas departamentales de los estados establecieran escuelas en todos los pueblos, vigiladas y sostenidas por los ayuntamientos. Y habla de los directores. 1832, licenciado Atenógenes Castillero, que es el que precisamente comentas, Francisco Oropesa, José María Mendoza, José María Cepeda, hablo de los 1800, mediados y finales, José M. Márquez, Isidoro Isaías, Francisco Cadena, Emiliano Galindo, Agustín Romero, Braulio Moreno, Luciano Robredo, Enrique L. Abogado, doctor, Luciano Robredo, Enrique Galindo y profesor Alberto Torres y profesor Francisco Sarmiento hasta 1890. Leopoldo Mayet, Juan Pablo Ramírez, Sabino Rodríguez en el año de 1900, Pedro Fuentes, Alfredo Aldana, Rafael J. Huerta, mi tatarabuelo, en 1921, Buenaventura Sánchez, Molina Reyes, profesora Lorenza Barrera, Modesto Huerta, Molina Reyes, Raúl Nieto, Alberto Pacheco, Adolfo Ayuso, Tomás Martínez, el gran profesor Tomás Martínez, y Francisco Reyes Alegre. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Entonces, resumiendo, concluyendo más bien. Primero, en el Huauchinango Histórico pueden encontrar información. Segundo, con todo gusto, yo puedo aportar una copia de los documentos que de una u otra manera he colectado. ¿Verdad? Ustedes me dicen cuándo, a qué horas nos vemos y con gusto comparto la información que tengo, pues con el fin de que quede perfectamente documentado todo este asunto. Ahora, pues ya para concluir, agradecemos mucho el apoyo y colaboración de quienes hicieron posible esta presentación. Al ingeniero Rogelio López Angulo, presidente municipal de Huauchinango, a la directora de Educación, maestra Araceli San Agustín Licona, a las autoridades locales,
a los compañeros cronistas de Huauchinango, a mis amigos medios de comunicación, que amablemente nos apoyan siempre con la difusión de estos eventos, asimismo al Charrito, que nunca nos falla. Ahorita no está, pero dejó el equipo, ¿verdad? Lo puso sin ningún inconveniente. Agradezco también a mis amigos Freddy y Felipe Islas por decorar esta mesa con 3 piezas artesanales de araucaria, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Para concluir este emotivo evento, los invito a tomarnos la foto del recuerdo y posteriormente les ofreceremos una sencilla convivencia. Muchas gracias.